Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nuestra conferencia, que veo que tiene mucho aforo. Se nota que John es de Bilbao. Hoy vamos a hablar de empresas de economía digital españolas, startups que han triunfado en el mundo. Ya sabéis que hoy en día la economía digital es uno de los principales pilares de desarrollo económico a nivel mundial. Sabéis también que la venta y la comercialización online es básica hoy en día en todos los negocios. Ya habéis visto esta mañana la apertura de Javier Cabrerizo en Unidad Editorial. Javier lo conocíamos de Oracle en Estados Unidos. Él vivía en Silicon Valley, ya lo ha dicho, y le ha contratado el grupo para desarrollar el canal online. Entonces, está afectando a todos los niveles. Es verdad que todas las empresas y todos los negocios de economía digital deberían de aparentemente ser globales desde el inicio, pero no es fácil. Y por eso tenemos a 3 personas hoy que nos van a contar cuál ha sido su estrategia para que su negocio sea global, y os voy a presentar a Jordi Ver. Tengo primero a mi derecha, es emprendedor de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción e Internet. Él es ingeniero de caminos. Es CEO y cofundador de Habitísimo, que es una empresa que conecta a propietarios de casas con contratistas. Pueden ser constructores, pueden ser arquitectos o diseñadores de interiores. También es cofundador de Construmática, que es un portal que sirve como punto de encuentro a los profesionales de la construcción. Fundó Habitísimo en el 2009 y ya está, además de España, está en Italia, en Portugal, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile. Él nos dirá, y quizá en México, no lo sé, también, no lo tengo aquí, pero yo me imaginaba que también, y ya os lo comentará luego más tarde. Jon Uriarte es el fundador y CEO de TicketsBiz, es nuestro segundo ponente aquí. Es una plataforma española de compra y venta de entradas por Internet. Esta empresa fue creada por él en el 2009 y ha logrado en unos años, bueno, y con Ander también, porque están los dos. El otro día los vimos en NOA Conference, que es un evento para inversores muy importante, y la verdad es que es un orgullo saber, porque estaban en el main stage presentando TicketsBiz, y esto hay que decirlo. Y ellos son el sitio de referencia de compraventa de entradas, ya os digo, en países del sur de Europa, Latinoamérica y en Asia. Están en más de 30 países y tienen unas 15 oficinas repartidas por todo el mundo. Os comentará, porque cuando tú le preguntas cómo ha ido desarrollando su negocio, la verdad es que escala a la velocidad de vértigo. Luego nos lo cuentas. Y por último tenemos a Marta Antúnez, que es cofundadora y co-CEO de Chickplace, que es un marketplace online que ofrece una selección de productos únicos de pequeñas tiendas con encanto y de diferentes países de Europa. Es una apasionada del sector digital, del e-commerce, de la moda online, y antes de lanzar Chickplace fundó otra startup llamada Dress2B. También he de deciros que la encontré hace 15 días en Web Summit, que es un evento también en Dublín dirigido y que nosotros apoyamos también para startups. Y estaba haciendo ella una exposición ante inversores de su producto. Y luego ya nos contará también su experiencia. Y bueno, una vez hecha la intro de los 3 ponentes que tenemos aquí, que son, como veis, muy interesantes, cada uno ha abordado mercados diferentes, yo les quería preguntar, os voy a hacer preguntas para que me vayáis contando. Si queréis empezamos por ti y luego hacemos al revés, para que me contéis cómo ha surgido, por ejemplo, la idea de negocio de Habitísimo. Bueno, en nuestro caso fue la propia experiencia personal de detectar una necesidad. Buscaba un fontanero en Barcelona, tuve una mala experiencia y pensé que Internet podía, igual que como sucede en muchos restaurantes, comparar, ver opiniones antes de meter a alguien en casa, hacer algo similar. Y aquí es como surge la idea de Habitísimo. Muy bien. Y a Jon, porque sé que vienen del mundo de banca de inversión. Sí. Nada, yo y Ander trabajamos en Londres, en banca de inversión,
y estábamos algo cansados de nuestro estilo de vida. Entonces empezamos a mirar posibilidades de negocio, tanto en el mundo offline, pues por ejemplo queríamos hacer una cadena de guarderías, como en el mundo online. Al final nos decantamos por este último, y dentro del mundo online había varias ideas. Y aparte de eso, bueno, de ver la gran oportunidad que había en la industria del ticketing, también lo habíamos sufrido estos problemas como usuarios. Yo en concreto soy socio de Atleti, y al vivir en Londres, pues mi carnet siempre estaba infrautilizado, era el típico amigo gorrón el que te lo pedía, pero nunca lo podía poner en el mercado. Y lo mismo también con los conciertos. Muchas veces comprábamos entradas y por temas laborales pues nos quedábamos con ellas en la mano. Y de la mezcla de todo, pues dimos con la idea de TicketBiz y lo lanzamos en 2009. Y Marta, si nos cuentas un poco... Sí, también, bueno, parecido. Fui un poco vacío en el mercado, y también por experiencia personal, tanto yo como el otro cofundador de Shipplace, que se llama Sergi, los dos somos apasionados de viajar y de las compras, y veíamos pues que viajando por diferentes ciudades de Europa, pues como puede ser París, Roma, Florencia, etcétera, pues ves tiendas que son una pasada, pero que luego pues no puedes encontrar cuando vuelves a casa porque no tienen venta online, ¿no? Son tiendas pequeñitas, de los típicos pues, barrios más trendy, ¿no? De las diferentes ciudades, y pues ya pues en lanzar esta plataforma pues para darles un canal con el que poder vender online, y no solo en su mercado nacional, sino también a abrirles, ¿no? a convertirse en negocios internacionales. Yo quería hacer esta primera pregunta para que veamos todos que efectivamente emprender es posible, y es verdad que tiene que haber una disciplina, ¿no? Para emprender, como decía el libro de Bill Albert de MIT. Yo os quería preguntar, ¿cómo os habéis planteado la estrategia? Porque vosotros, en teoría, ya sois empresa digital, tenéis muy claro que esto es un mercado global. ¿Y cómo os habéis planteado el dónde ir, cuándo, por qué ir a los mercados que habéis ido? ¿Cómo se inicia este proceso? Pues en nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue un poco mirar a otras empresas españolas digitales y nos fijamos mucho en Privalia. Y Privalia había ido a mercados del sur de Europa y América Latina, y hicimos un poco lo mismo, y la razón de hacer eso era que ir a mercados donde la competencia era menor, y adquirir clientes era mucho más barato, aparte de que luego a efectos culturales pues hay cierta similitud, ¿no? Entonces nosotros éramos una startup con poca capacidad financiera, y entonces ir a esos mercados nos permitía ir. Y en cambio, si hubiéramos ido a mercados más avanzados de Europa, pues en ese momento no teníamos ni la capacidad financiera y tampoco teníamos el know-how, ¿no? Entonces fue ir a esos mercados para convertirnos en líderes de esos mercados cuando crecieran. Esa fue nuestra estrategia. ¿Y cuáles fueron los mercados que Entonces empezamos con Italia, porque en teoría es el más parecido para España, aunque luego Italia es un mercado muy complicado, para nosotros es complicado. Y luego en América Latina empezamos por Brasil, porque Brasil es el 50% del e-commerce en América Latina, y empezamos por ahí. Y entonces, por ejemplo, nos va mejor en Brasil que en Italia. Y bueno, esto fue. Y luego en América Latina, pues ya en función del tamaño. ¿Y para vosotros en TicketBiz, pues John? el análisis fue idéntico. Nosotros en Estados Unidos habían surgido empresas como la nuestra, es decir, nosotros estábamos copiando ese modelo a principios de la década pasada. Estas empresas o copias de estas empezaron a nacer en Reino Unido, que era justo donde vivíamos allá por 2007, y cuando nosotros dejamos el banco en 2009 nos dimos cuenta que esto iba a suceder en el resto del planeta. Entonces teníamos dos opciones: una era ir a esos mercados más desarrollados a pelear con estos gigantes, pues por ejemplo eBay, que vale en bolsa 30 y pico mil millones de dólares, Ticketmaster, que vale más de 5.000, etcétera. Y la opción B era ir a países un poco más subdesarrollados y con menos competencia, por tanto, en los cuales la inversión requerida era mucho menor. Entonces lo que dijimos es, bueno, aprovechemos la oportunidad, expandámonos lo más rápido posible por todo el mundo, de tal forma que podemos hacer esto, podemos montar una empresa muy grande con poco dinero. Y a la par que hacíamos esto, nos convertíamos también en una empresa que podía ser objetivo para los grandes. Es decir, un Ticketmaster, un eBay, que están en Estados Unidos, que están en Reino Unido, o incluso que están en Australia, si quieren estar en el resto del planeta, pues lo más fácil sería comprarnos. O sea que estaba metido en el análisis. No sé si están por aquí alguno, pero de eso hablamos luego.
Se nota que vienes de Morgan Stanley. Sí. Marta, cuéntanos cómo os habéis planteado vosotros la estrategia de internacionalización. Sí. En nuestro caso es un poco diferente, más que nada dado por el hecho que nosotros pues, somos un e-commerce que enviamos producto físico, con lo cual para nosotros es importante que los mercados pues, estén relativamente cerca, ¿no? Es mucho más fácil enviar productos, en este caso pues, a Europa, que no a América Latina, ¿no? Nosotros, bueno, hay la gran ventaja de la Unión Europea, ¿no? Que tenemos, que a veces no nos damos cuenta, es una única moneda, no fronteras, ni aranceles, ni nada, con lo cual a nivel de e-commerce facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Nosotros desde el principio quisimos ser internacionales, apostamos bastante por Francia, ¿no? Por ser un país bastante cercano y en el que tanto yo como Sergi también habíamos los dos vivido pues, y conocíamos bien. Y hoy en día más del 65% de nuestras ventas son en otros países, ¿no? Que son España, y también lo que vemos mucho es mucho lo que se llama cross-country selling, o sea, clientes, pues, por ejemplo, en Londres, pues, que están interesados en comprar un artículo de una tienda de Milán o de París o de Madrid o de Barcelona, ¿no? Yo os quería preguntar también, porque yo estoy en ICEX, que bueno, es un organismo, para los que no lo sepan, que ayuda nacional, que ayuda a las empresas en su proceso de internacionalización, aunque ahora también nos encargamos de la atracción de inversiones. ¿Os ha ayudado alguien en esta estrategia de internacionalización, en esta estrategia global? Hablabais al principio también de financiación, hablabais de internacionalización. ¿Os ha ayudado alguien? ¿Habéis tenido algún tipo de apoyos o no sé, contadnos un poco de... Bien, en nuestro caso sí. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido préstamos en ISA. Que los tenemos aquí, para además. Y luego hemos pasado por también, nos ha ayudado un organismo, en este caso de las Islas Baleares, que es donde estamos basados nosotros, que se llama el IDI, para internacionalizar. Luego hemos formado parte también del programa de ICEX Next para internacionalizar, que también te pone un consultor, y te paga la mitad, y luego hay una ayuda también económica. Y que recomiendo a todo el mundo, siempre buscar en la comunidad autónoma que estés, a ver si hay algo que se hace allí, y luego el ICEX Next, el ICEX también tiene programas. Y lo que también hemos hecho nosotros, que eso sí que lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo, es participar en los viajes que organiza las misiones digitales, que organiza Adigital con el ICEX. Con ICEX, ¿no? sí. Eso es una súper experiencia, aprendes un montón en pocos días sobre ese país. Y aparte, pues conoces a gente súper interesante, tus compañeros de viaje y otros, bueno, y gente que está ahí en el país también. Nos hemos visto en varios viajes, sí. Por eso se lo comentaba. Pero esto no estaba preparado, ¿eh? John. Te voy a pedir que no me pongas después de él porque son todas pues respuestas Marta, clavadas. Es verdad, final... porque, mira, y vamos a ir a Marta, porque yo creo que Marta con ICEX ha tenido... Era una broma. No, porque Marta, es verdad que yo creo que tú con nosotros has tenido menos experiencia, ¿no? Sí, estuve a punto de ir a un viaje que hicisteis, pero al final por temas de agenda... A la Spain Tech Week sí. en San Francisco, efectivamente. Sí, al final por temas de agenda no pudimos ir, ¿no? Vale. En nuestro caso, bueno, también aparte de recibir ayuda económica por pues, parte de NISA y también de ICF, también nos ha ayudado el hecho de Chickplace forma parte de Anti-Venture Builder, pues que es una incubadora, ¿no? de negocios digitales, de la cual pues, forman parte Miguel Vicente, que fue fundador de Let's Bonus, Gerard Ribé. Son gente pues, con experiencia también pues, en escalar negocios a nivel internacional y que pues, pueden ayudar, ¿no? Cuando empiezas, ¿no? a pues, quitarte un poco el miedo, ¿no? de ser globales desde el inicio y tener muy claro, ¿no? Pues los pasos que ir haciendo pues para crecer en los mercados donde Bueno, no, yo parecido a... John, ya lo digo porque además luego nos hablará del mercado asiático, sí que es verdad que has participado con nosotros en misiones digitales, porque yo no coincidí, pero estuvo en Shanghai hace un par de años. Sí. Y bueno, sí que tenemos... No, luego aparte estuvimos en el programa PIPE, que ya no existe. Que se llama ICEX Next ahora. Y también hemos recibido ayudas de Diputación y Gobierno vasco. Yo lo que quería decir es que lógicamente no puedes sustentar un negocio en las subvenciones. Esto es, o sea, tienes que sustentarlo en otras cosas, pero estas ayudas son un complemento importante. También os diría, fíjate, cuando tú hablas de misiones digitales, las misiones digitales muchas de ellas no están en absoluto subvencionadas, es más, las empresas pagan, pero yo creo que de lo que tratamos
cada vez más es de aportar más valor añadido en las actividades que hacemos y de que la ayuda sea menor, ¿no? Y yo creo que eso es una de las estrategias que tenemos en estos momentos. Yo sé que hay muchísimos aspectos importantes a la hora de poner en marcha un negocio digital, ¿no? Pero si vosotros tuvieseis que comentar a la gente, oye, antes de poner en marcha un negocio de este tipo, ¿qué aspectos son los básicos a tener en cuenta? Yo creo que me digas, por ejemplo, vamos a empezar por Marta, dime 3 aspectos que tú crees que son básicos para poner en marcha un negocio de este tipo. A ver, primero de todo, equipo. Es súper importante tener un equipo, bueno, con la misma, bueno, alineados con la estrategia, ¿no?, pues que tú tienes, y también, pues si tu estrategia es estar en diferentes mercados, pues equipos internacionales o equipos en los mercados donde más foco, ¿no?, pues puedas hacer. En nuestro caso, pues como Francia, pues era un mercado importante desde el inicio. Pues es súper importante tener una country manager en Francia que sea una persona fuerte y que nos pueda ayudar a pues realmente hacer todo el desarrollo en el mercado. O sea, uno es equipo. Luego diría temas más prácticos, ¿no?, como intentar poner cosas muy fáciles al nivel, por ejemplo, logístico, ¿no? Para nosotros era un tema clave, encontrar partners logísticos pues que te puedan dar soporte en los diferentes mercados. Cuando empezamos con pues, partners locales en España, pero enseguida vimos pues, que no era suficiente. Entonces, pues ahora, bueno, actualmente, por ejemplo, estamos trabajando con UPS, pues que es un partner pues, que puede darnos pues, soporte en todos los mercados donde trabajamos. Y luego temas más del día a día, ¿no? También no subestimar las cosas, ¿no? También, pues si estás en diferentes mercados, tienes que ser consciente que tu web tiene que estar en diferentes idiomas y que Google Translate no sirve. Entonces, sí que es importante eso, tenerlo en cuenta, que tienes que hacer una inversión, ¿no?, en realmente. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos la web en 4 idiomas, en español, francés, italiano e inglés, y es una inversión, ¿no?, también pues, de mantener todo tu contenido en los diferentes idiomas pues, más importantes, ¿no?, de tu mercado, porque al final es el contenido, ¿no?, el que genera pues, todas las ventas. Y tú, Jordi, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos más importantes para poner en marcha un negocio de estos? Yo destacaría, en primer lugar, tener esa ambición global y tenerlo en cuenta desde el principio, desde que empiezas a escribir la primera línea de código, en caso de negocios digitales, porque es importante, si tienes esto ya en cuenta, aunque luego no acabes internacionalizando, pero al menos luego no tienes que reescribir toda tu plataforma cuando vas a internacionalizar. Luego yo también recomendaría a veces esperar un poco, eso luego depende del modelo, ¿no?, si es un negocio realmente puramente global o es algo que simplemente va replicando, pero si simplemente va replicando, como era nuestro caso, yo creo que a veces los emprendedores tenemos mucha tendencia a internacionalizar rápido por ego, básicamente, ¿no?, porque es muy chulo, ¿no?, mola mucho decir que tu negocio es internacionalizar. Y internacionalizar es caro y costoso. Entonces, si todavía no has validado tu modelo de negocio, pues tienes 2 problemas, el de tu país más el del otro país, ¿no? Entonces, yo esperaría internacionalizar a que realmente hayas validado las métricas y el modelo de negocio. Y finalmente, también la parte de equipo. En nuestro caso, vemos que es súper relevante tener en el equipo a alguien que sea de ese país. O sea, por ejemplo, un expatriado de ese país que vive en tu ciudad, porque te puede aportar todo ese conocimiento local que si no, no tendrías, ¿no? Creo que no sirve tanto a alguien que haya vivido un año ahí que medio hable el idioma, sino que realmente es bueno que sea alguien de ese país, y lo ideal es que incluso acabe de bajar del avión porque todavía no se ha contaminado con expresiones españolas, cosas que aquí considera que son normales pero ya no lo son, y luego te ayuda entonces a localizar mejor tu negocio. Yo no he puesto una cara un poco así rara. Nada, quería matizar una cosa que ha dicho él, no había confrontación, voy a evitarla. Ha comentado que hay que pensar el producto para ya una expansión y demás. Yo ahí me gustaría puntualizar que tampoco hay que irse, o sea, no se os puede ir la cabeza. Intentar pensar ya, cuando estás lanzando un negocio, en lo que va a pasar dentro de 5 años y hacer el producto, prepararlo para eso, me parece una locura, porque tú al final ahora no sabes lo que vas a necesitar dentro de 5 años. Coincido con eso. Yo no por eso ahora que es que pero yo único que sé, el tema a veces de idiomas, de monedas, que simplemente que lo tienes en cuenta. Pero igual de repente, por ejemplo, estás preparando la plataforma para 2.000 divisas, 200 idiomas, y eso te hace lanzar el producto. Igual en lugar de dentro de un mes, tardas 7 meses, pues para mí eso es un error de la pera. Igual prefiero lanzarlo en un mes, mucho más rápido, un producto mucho peor, ver si aquí funciona o incluso en otro país, probarlo ahí,
Y si la respuesta es positiva, ya tiraré abajo esta plataforma y ya construiré otra con más dinero y pensando mejor en las necesidades que he tenido. Entonces, ojo, cuidado con esas cosas. Entiendo lo que dices y si puede ser, hay que tener en cuenta lo que vas a necesitar en el futuro, pero hay que poner una balanza. Si tener en cuenta eso del futuro me va a suponer una desviación o me va a suponer 7 meses más de trabajo y de dinero sin ingresar nada, pues entonces no lo haría. Bueno. O sea, que valoremos esas cosas. ¿Y qué otros aspectos crees tú que hay que tener en cuenta para vosotros que vais? Bueno, tampoco, ya lo han dicho casi todo, lo único por dar algunos consejillos. Yo lo que creo es que al final se aprende haciendo. Por ejemplo, si tú estás aquí en Bilbao y quieres lanzar en México y recurres al ICEX para que te haga un informe, que está muy bien eso, pero luego a la par recurres a una consultora para que te haga un análisis del mercado laboral, a otro que no sé qué, y esperas a que esté todo perfecto y lanzas, pues para mí estás cometiendo un grave error. Para mí, cómo se aprende es lanzando el negocio. En el negocio digital te permite hacer las cosas con un coste relativamente bajo. Incluso puedes llegar a hacer pruebas sin tener nadie en el país. Puedes lanzar una web traducida, probar cómo va, y si empieza a ir un poco mejor, pues ya haces el informe con el consultor, pones todos los aspectos laborales bien y demás. Pero como se aprenden las cosas, en mi opinión, es haciéndolas. Entonces, pues por eso, si alguien está en esta situación, está bien hacer un análisis previo, pero que tampoco dedicaría muchísimo tiempo y recursos a profundizar muchísimo en ese análisis. Sin más, lanzaría y a ver qué tal. Otra pregunta que os quería hacer es un poco relacionada con estas cosas, ¿no? Supongo que todos habréis tenido que adaptaros a los mercados, ¿no? Es verdad que el inglés de UK no tiene nada que ver con el inglés de Estados Unidos. Este tipo de cosas que parecen que son, bueno, no son tan obvias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más os ha costado a la hora de adaptar vuestra plataforma, vuestra web? ¿Qué es lo que más ha costado y en qué países, por ejemplo, en qué país os ha costado más, por ejemplo? O sea, yo sé que tú estás en muchos, tú estás en unos poquitos menos, pero ¿qué ha sido lo que más os ha costado para adaptar? No sé si estamos hablando de medios de pago, estamos hablando, no sé, de temas de otro tipo, un poco Sí. para... Sí, empiezas, John. Bueno, lo que más, al principio te cuestan muchas cosas, por el hecho de que he dicho antes de que aprendes haciendo. Entonces, por ejemplo, medios de pago. Pues al principio íbamos país por país integrando un medio de pago, hasta que nos dimos cuenta que hay plataformas que te ofrecen todos los países del mundo. Integras una plataforma y con eso ya tienes acceso a todos los países y ya está, ya has hecho el esfuerzo. Mensajerías, pues lo mismo, hay países que tienen una mensajería, otra. Ahí lo que hemos aprendido es que es mejor ir a una que tenga muchos países, entonces trabajamos con una global. Incluso hemos encontrado una empresa que ellos nos hacen las integraciones de las de Latinoamérica o países en los que esta global no trabaja. ¿Qué más cosas nos han costado en producto? Pues nos ha costado mucho el tener una plataforma multidioma. Soportamos, son 40 y pico idiomas, y eso al final cuesta un montón. Para que os hagáis una idea, cuando al principio estábamos en países pues con lenguaje, ¿cómo es? El tipo de letra, el alfabeto nuestro, y luego tuvimos que lanzar Rusia, y nuestra plataforma no soportaba el cirílico, entonces tuvimos que trabajar para eso. Ahora queremos lanzar los países árabes e Israel, y ahí la escritura va al revés, va de derecha a izquierda, no la tenemos preparada para eso. Entonces, cada país bueno, no todos, pero algunos países de los que lanza requieren este tipo de esfuerzos. Y Jordi, tú, por ejemplo, ¿cómo habéis tenido que adaptar? Bueno, nosotros la principal problemática ha sido las formas de pago. Cada país es un mundo y en países que van con cierto retraso en economía digital respecto a España, como en América Latina, pues es el factor crítico que está, en nuestra opinión, un poco impidiendo el desarrollo, ¿no? Y a veces, claro, tienes usuarios que quieren ser clientes, pero que no pueden pagarte, ¿no? Y eso a veces, si no tienes realmente una forma de pago local, pues ya, o sea, nosotros decidimos no lanzar en algunos países porque no tenemos la forma de pago, ¿no? Pero ¿es para el usuario? No, es para el profesional. Ah, vale, profesional. Pero luego en el profesional, los profesionales de reformas, en Brasil, por ejemplo, pues se dejan las tarjetas. O sea, cosas que yo no dejaría nunca la tarjeta a nadie. A lo mejor a mi mujer, ¿no? Pero ahí, bueno, no solo es que le cogen la de la mujer, es que cogen la del socio, la del amigo, y entonces cuando pagan no coincide
Y luego, claro, esto está muy bien hasta que se enfadan. Joder, entonces, claro, entonces te devuelven cargos porque es de la edad, pero yo no tengo nada que ver con esto. Entonces hay cosas que las formas de pago es lo que destacaría yo. Muy bien. ¿Y tú, Marta? Bueno, en nuestro caso, a nivel plataformas de pago y idiomas no tenemos tanto issue porque de momento pues, estamos más focalizados en Europa. Lo que sí que destacaría, aparte del tema web, producto, es a nivel de relación y temas culturales, ¿no? Porque a veces pues hay que tener en cuenta, ¿no? Pues que en cada país, ¿no? Hay que hacer las cosas un poco diferentes. Aquí pues en España somos bastante flexibles, ¿no? Yo diría, para ser políticamente correctos, y podemos adaptarnos a hacer las cosas bastante rápidos, pues en países como Francia o sobre todo Alemania, países nórdicos, pues tiene que ser con todo mucho más organizado. Y pues para captar, por ejemplo, la relación con las tiendas que tenemos en diferentes países, pues sí que es importante, por ejemplo, para las tiendas que tenemos pues en Alemania o en Francia, que requieren pues, que todo esté súper bien estructurado el proceso de meterlas online, que haya unos procedimientos, necesitan un tiempo de antelación, con lo cual tuvimos que profesionalizarnos un poco, ¿no? Para poder quedar bien en estos mercados, ¿no? Y a veces aquí tendemos a ser un poco más chapuceros, ¿no? Y hacer las cosas rápido, pero cuando ya que pues, quieres ir a otros mercados, pues tienes que poner en marcha unos ciertos procesos pues, que te permitan pues parecer una empresa seria y poder tratar pues, con gente que está acostumbrada pues, a hacer las cosas pues, un poquito más de forma un poquito más ordenada. Un poco continuando con este tema cultural y ¿no? Ya más enfocado en países, así que a mí sí que me gustaría, porque a mí me parece que hay muy pocas empresas digitales que están en Asia. Y TicketBiz es una de ellas. Y cuéntanos un poco, ¿dónde estáis, en qué partes de Asia y qué dificultades habéis tenido, si es que habéis tenido, que sé que en algún país sí, pero cuéntanos, porque es verdad que yo creo que es de mucha utilidad. Sí, decidimos expandirnos por Asia a finales de 2013, comienzos de 2014, y en menos de un año estábamos ya en unos 7 países con 6 oficinas. Entonces, eso fue el año pasado, ahora ya operamos prácticamente en todo el continente. Tenemos oficinas en Singapur, en Hong Kong, en Tokio, en Seúl, en Sydney, en los principales países de la región. Y bueno, la experiencia está siendo positiva, pero sí que vemos que hay muchísima diferencia respecto a lo que hayamos experimentado en Europa o en Estados Unidos. Bueno, pues hay diferencias, primero cultural, que el trato es totalmente diferente. Las personas son muy diferentes, pero incluso las personas del equipo tienen una forma de hacer las cosas que no tiene nada que ver con la forma que tenemos de hacer las cosas aquí. La comunicación es muy complicada también, sobre todo en países como Corea o Japón, que son mucho más cerrados. Nuestros usuarios, los usuarios son muy diferentes y tienen exigencias muy diferentes. Por ejemplo, en un país latinoamericano, si alguien hace una consulta, atención al cliente, y no se le contesta en varios minutos, dices, bueno, contesta en 7 minutos, es como bien. En Asia, sobre todo en Japón o Corea, si no contestas en unos segundos es que estás dando un servicio, pero lamentable. Entonces, si es los ratios de agentes para esos países que tenemos respecto a las ventas, pues qué porcentaje, que parece que hay un agente por cada cliente. Luego, ¿qué más complicaciones? Bueno, hay cosas que son más fáciles. Por ejemplo, a nivel burocrático, esos países están 1000 veces más desarrollados que los latinoamericanos. En Latinoamérica, bueno, en Brasil operar es dificilísimo. En Argentina ya, bueno, ni te cuento, no puedes ni sacar el dinero del país. Y eso en Asia no pasa, está muchísimo más desarrollado. Más diferencias, la horaria, no se me ocurre. Bueno, yo creo que nos ha dado una visión bastante general, y luego además podéis hablar con él porque estos eventos... tengo otra charla. Efectivamente, tiene otra y además estos eventos sirven para luego hacer networking, y cuando alguien quiere contactar con cualquiera de ellos, pues os acercáis, le pedís la tarjeta y luego le llamáis y ellos os responderán amablemente a todas las preguntas. Yo, sí, todos, John. Lo que sí que quería es haceros una última pregunta, porque me están diciendo que estamos un poco ya fuera de tiempo, es cosas que haríais diferentes si volvieseis a empezar. Jordi. Joder, esta es la más difícil. Sí. Estoy el primero. Vale. Cosas... Bueno. Jordi. No, queda la misma. Tú también. Vale. O sea, yo lo que creo es que harías muchas cosas diferentes pensando que si haces las cosas de forma diferente es la solución, pero igual si haces eso, pues cometes otros errores diferentes, incluso muchos más errores, o igual no llegas a donde estás ahora.
Real, esto es como lo que estudiamos en economía, ceteris paribus no se puede analizar, no es que cambie esta variable y el resto permanece estable, sino que cambias esto, pero también relacionado con esto, y es muy difícil decir, o sea, es muy fácil ahora dar consejos, pero yo creo que no serían, que si hubieras hecho eso seguramente probablemente hubieras cometido otros errores. Entonces, en nuestro caso, pues estoy bastante contento, la verdad. Voy a pensar y luego te digo algo. Venga. Jordi, ¿tú qué...? Nosotros lo que quizá habríamos hecho distinto es una espina clavada, que es no creernos suficiente y a lo mejor probar un país como Francia o así, aunque sea a pequeña escala, porque luego el tiempo cuenta, ¿no? Y si hubiéramos a lo mejor probado un país de estos europeos, pues a lo mejor al cabo de 2 años más tarde, es verdad que te da otra visibilidad en el mercado, estás en mercados donde hay más buenas prácticas, donde puedes aprender. Entonces, quizá no habernoslo creído antes. ¿Y Marta? Sí, bueno, nosotros también en ese sentido, la verdad es que ahora con las tecnologías que hay, ¿no?, a nivel de marketing te permite pues, hacer tests, ¿no?, en diferentes países y ver lo que funciona y no, o lo que no. Nosotros sí que bastante rápido fuimos a Francia y a Italia, pero países un poco más del norte de Europa nos costó más y la verdad es que creo que ahora, yo te digo, por ejemplo, a nivel de Facebook Ads, por poner un ejemplo, es muy fácil lanzar una campaña test en Ámsterdam a usuarios, pues mujeres que les gusten la moda y las bicicletas, por decir algo, y ver si realmente esa ciudad te funciona o no con muy poco presupuesto, ¿no? Ahora lo estamos empezando a hacer y la verdad es que pues, aprendes mucho, ¿no?, de en qué sitios está tu mercado y sobre todo pues, en un negocio un poco nicho como es el nuestro, ¿no?, pues que pues del sector más moda y más diseño, etcétera, ¿no? Con lo cual yo diría, ya que ahora pues hay todas estas herramientas que te permiten testear y medir exactamente dónde tienes pues un coste de adquisición menor y dónde pues te cuesta menos retener a estos usuarios, pues hicieras todos estos tests y decidieras un poco en base a esto dónde vas a focalizarte, ¿no? Sí. Muy bien. Nosotros, ya he pensado, quizás hemos dedicado demasiados recursos a algunos países que luego no eran tan potentes. Ha sido un dolor de cabeza, con muchísimo trabajo por parte de muchas personas, crear sociedad, bla, 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 cuando había otros países que representaban una oportunidad mejor. Quizás también me parece que Asia tiene mucho más potencial que Latinoamérica en cuanto a tamaño de mercado. Pero es lo que comento, si en 2012 o 2011 hubiéramos ido a Japón, probablemente nos hubiéramos dado la torta. Luego se me olvidado una cosa de diferencias respecto a Asia, que veo aquí gente del equipo de marketing y luego igual me matan. Pues hay muchos países en los cuales nuestra estrategia de marketing está canalizada principalmente a través de Google. Hacemos Google Ads y luego posicionamiento orgánico en Google. Y hay países del mundo en los cuales Google pues ni siquiera tiene presencia o su presencia es residual. Y eso pasa mucho en países del este. Por ejemplo, en Rusia, donde el buscador es Yandex. En Japón, donde está Yahoo, o en Corea o China, donde están Naver y Baidu. Entonces, eso nos ha supuesto ir mucho más lento porque lo de Google lo tenemos todo muy trillado y estos buscadores pues, requieren una estrategia diferenciada. Bueno, pues como veis, la experiencia de los tres es espectacular. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Sí, tenemos tiempo para alguna pregunta. O sea que si alguien les quiere preguntar, pues estará... María Corts, de London & Partners. Es una pregunta muy rápida y como llega un poquito tarde a vuestro panel, ¿alguno de vosotros ha tenido ya experiencia en el Reino Unido? ¿Tenéis planes? O si ya tenéis presencia, me interesaría saber un poquito. Sí. Nosotros. ¿Tú tienes? No. Sí, nosotros, pero no creo que seamos el mejor ejemplo, porque hemos atacado el Reino Unido aprovechándonos de un resquicio legal. Entonces lo explico. O sea, no puedo visitar ya el Reino Unido, que no es broma. Estuve la semana pasada. O sea, el tema Estaba es en Noa, sí. Hay una normativa en el Reino Unido que prohíbe a las empresas de allí intermediar o revender entradas para espectáculos deportivos, de fútbol, perdón. Es una medida basada en hooliganismo. Pero tras un análisis legal nos dimos cuenta que esa norma a mí como sociedad española no me afectaba. Entonces lo que hemos es atacar el mercado del Reino Unido en un nicho, en un segmento que es el fútbol, que encima es la pera, en el cual todos los competidores de allí no lo pueden ni tocar. Por lo tanto te digo que es un poco, no es un ejemplo muy bueno, no sé si te va a valer. Pero va muy bien.
va fenomenal, lo sabemos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pues, bueno, en nuestro caso no buscamos a nadie en los países porque lo hacemos todo desde España, que creo que es una de las grandes maravillas de Internet y de la tecnología, ¿no? Nosotros damos servicio a todos los mercados desde Palma de Mallorca, lo que sí que lo hacemos, pero como si estuviéramos ahí, en el sentido de que el dominio... mejor en Palma, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Bilbao tampoco está nada mal, ¿no? Pero en el sentido que el usuario de allí ve un dominio local, ve un número de teléfono local, pero que simplemente este teléfono es respondido por una persona, suena aquí en vez de allí. Lo que pasa es que sí que esa petición es atendida por un compatriota suyo. Entonces, a efectos prácticos es como si estuviéramos ahí sin estar ahí, ¿no? Y esto a veces parece muy raro, pero es que justamente estando en Mallorca, pues nosotros también damos servicio a Madrid y a Bilbao y tenemos un mar también por el medio, entonces pues es exactamente lo mismo, pero pues un poco más, en vez de 200 kilómetros son 5.000, pero lo hacemos así. Bueno, nosotros sí que necesitamos gente en los mercados, sobre todo en la parte comercial, ¿no? Que es la parte, pues, la captación de todas estas tiendas y productos y tal, y luego parte de marketing también es importante. En nuestro sector, pues, por ejemplo, es muy importante, pues, conocer. Trabajamos, por ejemplo, con muchos bloggers, influencers, y esto, pues, es algo bastante local, ¿no? De cada país. Entonces, pues, trabajamos, tanto, por ejemplo, en Francia como en España, pues, con gente, pues, que conocen, ¿no? el mercado y saben, pues, a qué personas, ¿no? Pues hay que recurrir. Sí, nosotros tenemos, la mayor parte del equipo está centralizado, operamos desde aquí con oficinas en Bilbao y en Madrid. Y tenemos gente internacional en los departamentos de marketing, de edición y contenido, que son los que crean los eventos, el texto único de cada evento, atención al cliente, operaciones de atención al cliente, y luego también desarrollo de negocio y ventas que cubre Europa. Y en Latinoamérica y en Asia lo que tenemos son oficinas de desarrollo de negocio, fuerza comercial, y en aquellas en las que tenemos una sociedad solemos mandar un controller, gente financiera. Y los perfiles son eso, pues legal, marketing, finanzas, bastante normal. Pues me parece que me están diciendo que no hay tiempo para más preguntas. Si luego queréis hacerlo alguna, os acercáis, que ya os digo, ya veis que son encantadores. Un aplauso para ellos y muchas gracias. Los dos somos apasionados de viajar y de las compras. Y veíamos, pues, que viajando por diferentes ciudades de Europa, pues como puede ser París, Roma, Florencia, etcétera, pues ves tiendas que son una pasada, pero que luego, pues, no puedes encontrar cuando vuelves a casa porque no tienen venta online, ¿no? Son tiendas pequeñitas, de los típicos, pues, barrios más trendy, ¿no? De las diferentes ciudades, y pues en lanzar esta plataforma, pues, para darles un canal con el que poder vender online, y no solo en su mercado nacional, sino también a abrirles, ¿no? a convertirse en negocios internacionales. Yo quería hacer esta primera pregunta para que veamos todos que efectivamente emprender es posible, y es verdad que tiene que haber una disciplina, ¿no? Para emprender, como decía el libro de Bill de MIT. Yo os quería preguntar, ¿cómo os habéis planteado la estrategia? Porque vosotros, en teoría, ya sois empresa digital, tenéis muy claro que esto es un mercado global. ¿Y cómo os habéis planteado el dónde ir, cuándo, por qué ir a los mercados que habéis ido? ¿Cómo se inicia este proceso? Pues en nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue un poco mirar a otras empresas españolas digitales y nos fijamos mucho en Privalia. Y Privalia había ido a mercados del sur. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nuestra conferencia, que veo que tiene mucho aforo. Se nota que John es de Bilbao. Hoy vamos a hablar de empresas de economía digital españolas, startups que han triunfado en el mundo. Ya sabéis que hoy en día la economía digital es uno de los principales pilares de desarrollo económico a nivel mundial. Sabéis también que la venta y la comercialización online se está
es básica hoy en día en todos los negocios. Ya habéis visto esta mañana la apertura de Javier Cabrerizo en Unidad Editorial. Javier lo conocíamos de Oracle en Estados Unidos, él vivía en Silicon Valley, ya lo ha dicho, y le ha contratado el grupo para desarrollar el canal online. Entonces, está afectando a todos los niveles. Es verdad que todas las empresas y todos los negocios de economía digital deberían de aparentemente ser globales desde el inicio, pero no es fácil. Y por eso tenemos a 3 personas hoy que nos van a contar cuál ha sido su estrategia para que su negocio sea global, y os voy a presentar a Jordi Ver. Tengo primero a mi derecha, es emprendedor de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción e Internet, él es ingeniero de caminos. Es CEO y cofundador de Habitísimo, que es una empresa que conecta a propietarios de casas con contratistas. Pueden ser constructores, pueden ser arquitectos o diseñadores de interiores. También es cofundador de Construmática, que es un portal que sirve como punto de encuentro a los profesionales de la construcción. Fundó Habitísimo en el 2009 y ya está, además de España, está en Italia, en Portugal, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, él nos dirá, y quizá en México, no lo sé, también, no lo tengo aquí, pero yo me imaginaba que también, y ya os lo comentará luego, más tarde. John Uriarte es el fundador y CEO de TicketsBiz, es nuestro segundo ponente aquí, es una plataforma española de compra y venta de entradas por Internet. Esta empresa fue creada por él en el 2009 y ha logrado en unos años, bueno, y con Ander también, porque están los dos. El otro día los vimos en NOA Conference, que es un evento para inversores muy importante, y la verdad es que es un orgullo saber, porque estaban en el main stage presentando TicketsBiz, y esto hay que decirlo. Y ellos son el sitio de referencia de compraventa de entradas, ya os digo, en países del sur de Europa, Latinoamérica y en Asia. Están en más de Habitísimo. Bueno, en nuestro caso fue la propia experiencia personal de detectar una necesidad. Buscaba un fontanero en Barcelona, tuve una mala experiencia y pensé que Internet podía, igual como sucede en el mundo de restaurantes, comparar, ver opiniones antes de meter a alguien en casa, hacer algo similar. Y aquí es como surge la idea de Habitísimo. Muy bien. Y a John, porque sé que vienen del mundo de banca de inversión. Banca, sí. Nada, yo y Ander trabajamos en Londres, en banca de inversión, y estábamos algo cansados de nuestro estilo de vida. Entonces empezamos a mirar posibilidades de negocio, tanto en el mundo offline, pues por ejemplo queríamos hacer una cadena de guarderías, como en el mundo online. Al final nos decantamos por este último, y dentro del mundo online había varias ideas. Y aparte de eso, bueno, de ver la gran oportunidad que había en la industria del ticketing, también lo habíamos sufrido estos problemas como usuarios. Yo en concreto soy socio de Atleti, y al vivir en Londres, pues mi carnet siempre estaba infrautilizado, era el típico amigo gorrón el que te lo pedía, pero nunca lo podía poner en el mercado. Y lo mismo también con los conciertos. Muchas veces comprábamos entradas y por temas laborales pues nos quedábamos con ellas en la mano. Y de la mezcla de todo, pues dimos con la idea de TicketsBiz y lo lanzamos en 2009. Y Marta, si nos cuentas un poco. Sí, también, bueno, parecido. Fui un poco vacío en el mercado, y también por experiencia personal, tanto yo como el otro cofundador de Shipplace, que se llama Sergi. 30 países y tienen unas 15 oficinas repartidas por todo el mundo. Os comentará, porque cuando tú le preguntas cómo ha ido desarrollando su negocio, la verdad es que escala y a la velocidad de vértigo. Luego nos lo cuentas. Y por último tenemos a Marta Antúnez, que es cofundadora y co-CEO de Chickplace, que es un marketplace online que ofrece una selección de productos únicos de pequeñas tiendas con encanto y de diferentes países de Europa. Es una apasionada del sector digital, del e-commerce, de la moda online, y antes de lanzar Chickplace fundó otra startup llamada Dress2B. También he de deciros que la encontré hace 15 días en Web Summit, que es un evento también en Dublín dirigido y que nosotros apoyamos también para startups,
y estaba haciendo ella una exposición ante inversores de su producto. Y luego ya nos contará también su experiencia. Y bueno, una vez hecha la intro de los 3 ponentes que tenemos aquí, que son, como veis, muy interesantes, cada uno ha abordado mercados diferentes, yo les quería preguntar, os voy a hacer preguntas para que me vayáis contando, si queréis empezamos por ti y luego hacemos al revés, para que me contéis cómo ha surgido, por ejemplo, la idea de negocio de